Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Elena, por la presentación y gracias a todos por escuchar y por atender este webinario. Como bien me ha presentado Elena, soy Ana Pérez Márquez, investigadora dentro del área de materiales y procesos en la unidad de industria y movilidad. Y el objetivo de esta presentación es mostraros nuevas alternativas para la integración de circuitos y sensores impresos en composites que estamos trabajando desde Tecnalia. No me pasa... ¿Por qué no me pasa? Ahora, creo que pasa ahora. Ahora me ha respondido. Voy a seguir este índice con una introducción en la que comentaré un poquito cuál es el contexto, la motivación y el objetivo de estos desarrollos. Además, comentaros un poquito más en detalle cuáles son las tecnologías y los materiales que utilizamos para ello. Y por último, unos casos de uso a modo de ejemplos de diferentes impresiones embebidas en composites que hemos estado realizando hasta ahora. Bien, pues como todos sabemos, los materiales compuestos están considerados actualmente como unos de los materiales estratégicos en un gran abanico de sectores, como puede ser transporte, energía y muchos más, por su alta resistencia, excelente relación peso-rigidez y su alto grado de integración que permiten desarrollar estructuras muy resistentes y ligeras a la vez. Es por ello que hay un gran interés en desarrollar nuevos materiales compuestos multifuncionales, que además de esas propiedades clásicas como alta resistencia y rigidez, integren diferentes funcionalidades como podría ser, por ejemplo, la capacidad de detectar deformaciones o deterioros en la propia estructura o en algunos de sus elementos para evitar pues, fallos potenciales a través, por ejemplo, de sensores. Bien, una forma... Bueno, esta integración de funciones puede darse, por ejemplo, a partir de montar elementos físicos en la superficie del composite, lo cual a veces puede llegar a ser difícil o incluso muchas veces inviable, o puede también ser embebiendo estos elementos dentro de la propia estructura del composite, lo cual hace que podamos protegerlos contra golpes, agentes externos o condiciones medioambientales como la temperatura y la humedad. Tenemos que tener en cuenta que integrar estos elementos físicos en la propia estructura, no sé si esto lo puedo ocultar, no. ¿Alguien que me pueda contestar? ¿Puedo ocultar? No, nada, es que esto me estorba aquí. Nosotros no vemos, solo vemos la pantalla, Ana. Vale, es que, vale, que pensaba que no veíais una parte de la presentación. Vale, bueno, como decía, hay que tener en cuenta, ¿no? Que integrar estos elementos físicos en la propia estructura puede provocar la presencia de discontinuidades que son propensas a la delaminación y la iniciación de grietas alrededor del elemento, ¿no? Por lo tanto, surge la necesidad de crear de forma asequible y eficiente múltiples funcionalidades que se conviertan como parte inherente de la estructura en la que se integran, ¿no? De forma que las propiedades mecánicas de esos composites no se vean afectadas o no se vean tan afectadas. Entonces, desde Tecnalia estamos trabajando en embeber diferentes sistemas, tanto antenas, paneles de iluminación y sensores, entre otros, pero basados en la tecnología de impresión funcional y con nuevas estrategias. Para deciros de qué va esto de la impresión funcional, se basa en la deposición de materiales conductores, resistivos o dieléctricos sobre distintos sustratos para aportar nuevas funciones a las piezas finales. En este vídeo que podéis ver aquí, lo que hemos hecho es integrar funciones como mecánica, óptica y electrónica a una pieza a través de una impresión de una tinta. En la foto podéis ver la parte de atrás detrás de la pieza en la que están impresas todas estas líneas que estarían sustituyendo todo el cableado que os podéis imaginar que llevaría una pieza como estas para pues hacer que se enciendan una luz, para hacer que se mueva una lámpara y para hacer que se encienda una parte de LEDs de forma estética, ¿no? En la parte delantera de la pieza veis los diferentes botones o sensores
sensores capacitivos que también están impresos para, digamos, activar esas funciones. Entonces, bueno, esta tecnología tiene ciertas ventajas, como estamos viendo en esta pieza, ¿no? De disminución de peso, de dotar de inteligencia a productos o piezas, cierta flexibilidad de componentes y automatización de procesos, donde la impresión podría ser un proceso más dentro de una cadena de producción. Nuestro objetivo, por tanto, en Tecnalia es desarrollar nuevas alternativas para la integración de circuitos y sensores impresos en composites reforzados con fibra, sobre dos sustratos diferentes que os estoy presentando aquí. El de la izquierda es imprimir directamente sobre las fibras los tejidos que se utilizan para la fabricación de los composites, y el otro sustrato es un nuevo sustrato que se denomina velos de nanofibras. Las dos ideas están patentadas, tanto la impresión directa sobre estos tejidos y el embebido posterior en composite, y la impresión sobre estos velos y también embeberlos en composite. Estos tejidos que os comento, ¿no? Típicos que se utilizan para la fabricación del composite, pues bueno, nosotros tenemos experiencia en imprimir sobre fibra de vidrio, aramida, fibra de carbono, lo cual nos hace que hayamos podido obtener multicapas conductoras dieléctricas sensoras, una buena flexibilidad para desarrollar piezas 3D y, por supuesto, una buena combinación de componentes híbridos, ¿no? Podemos colocar pues, componentes como LEDs, conectores, etcétera, sobre esos circuitos. Estos materiales, sin embargo, tienen ciertas características, como puede ser su rugosidad, que nos hacen que tengamos que utilizar una mayor cantidad de tinta para asegurar una buena conductividad eléctrica de esas líneas en comparación con si lo imprimimos directamente sobre un plástico. Además, también tienen gran tamaño de poros, que nos hace que tengamos una limitación para conseguir líneas con una anchura por debajo de 200 micras, lo que hace que tengamos un menor número de aplicaciones, y también nos limita en la distancia entre pistas, ¿no? Y con ello el camino hacia la miniaturización, es decir, no vamos a poder conseguir muestras tan pequeñitas que las podamos integrar en los composites y que no afecten tan negativamente a las propiedades mecánicas. De forma que, para superar estas limitaciones, que no son tantas, pero bueno, hay ciertas limitaciones que con estos tejidos no podemos conseguir, pues hemos trabajado con los velos de nanofibras. Estos materiales presentan diferentes características, como pueden ser su alta porosidad, pero que tienen pequeños tamaños de poro y que además pueden ser controlables en función del diámetro de la nanofibra que obtengamos. Tienen alta flexibilidad y, en ciertos casos, también una buena estrechabilidad. Podemos obtener velos a partir de diferentes polímeros y, por supuesto, tenemos una larga experiencia en la integración de estos materiales para refuerzo de propiedades mecánicas, que es por esto por lo que vino un poco la idea de esta mezcla de material de nanofibras e impresión funcional. Bueno, pues un poco... viendo ya la motivación, ¿no? Y el contexto, vamos a ver más en detalle estas tecnologías y materiales que utilizamos. Dentro de la impresión funcional solemos trabajar en diferentes proyectos, algunos de ellos proyectos de desarrollo en los que plasmamos la tecnología a partir de demostradores, es decir, que acabamos con un prototipo final, ¿no? Un demostrador. Y para ello pasamos por estos 4 grandes bloques. Un bloque al inicio, que es el diseño del circuito que vamos a imprimir posteriormente, y además el diseño de la electrónica de control. Pasamos al bloque de impresión, en el que aquí tenemos en cuenta tintas, equipos de impresión, sustratos, etc. Una vez que tenemos impreso el circuito, pasamos al bloque del pick and place, ¿no? De la colocación de todos esos componentes que veis ahí, por ejemplo, LEDs o resistencias, etcétera. Aquí también tenemos en cuenta, pues, los adhesivos que utilizamos, o los materiales que empleamos para colocar esos componentes, incluso una parte muy importante de encapsulado también. Y por último, otro bloque, que es la programación y caracterización, ¿no? Programamos esas funciones que queremos que haga ese circuito impreso y caracterizamos, por ejemplo, cuánto consume ese circuito, qué intensidad estoy obteniendo de esas luces que he colocado,
qué movimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lámpara, qué movimiento obtenemos, ciclos de temperatura, ensayos que hacemos de deformación, bueno, y un largo etcétera. Esa es lo que es la caracterización de lo que hemos obtenido. Pues dentro de ese bloque de impresión, una de las cosas muy importantes son las tintas, ¿no? No me voy a poner a explicar todas las tintas que existen, ni mucho menos, pero bueno, pues para que veáis, pues la tinta depende de la funcionalidad que le queramos dar, y esa tinta, pues según su carga, tiene esa funcionalidad, ¿no? Pues fotoactivas, electrocrómicas, conductoras. Nosotros trabajamos mucho con este tipo de tintas, basadas en diferentes metales, plata, cobre, oro, basadas en carbono, polímeros conductores, tintas magnéticas, termocrómicas y un largo etcétera. Pero bueno, para todas ellas, lo que sí que es importante es que tenemos que tener en cuenta el curado de todas estas tintas, principalmente basado en temperatura o proceso ultravioleta. Tenemos que tener en cuenta la relación de la tinta-equipo, es decir, qué viscosidad tiene esa tinta, qué tamaño de partículas tiene en el caso de que tenga partículas, qué contenido en sólidos tiene, de forma que podamos seleccionar el equipo más adecuado para imprimir esa tinta. En este caso también a veces surge la necesidad, que nosotros también en Tecnalia hacemos, modificar una tinta, ¿no? Cambiarle su viscosidad o cambiarle su tensión superficial. Todo eso también lo trabajamos aquí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la relación tinta-sustrato. Aquí pues lo importante es la mojabilidad de esa tinta, la energía superficial de ese sustrato, la adhesión tinta-sustrato. Como veis, muchos parámetros a tener en cuenta. A continuación, en ese bloque estarían los equipos, ¿no? Tenemos un laboratorio de impresión en el que tenemos diferentes equipos analógicos, como por ejemplo puede ser la serigrafía, tanto manual como automática, como veis aquí, flexografía, huecograbado, etcétera. Tenemos equipos digitales como la dispensación, inkjet y un último equipo que veis aquí a la derecha, que bueno, pues hemos adquirido hace poco tiempo y estamos trabajando con él. Es un equipo para imprimir directamente sobre una pieza 3D, como podéis ver en el vídeo, y bueno, con 5 ejes, y actualmente pues estamos un poco en la puesta a punto de este equipo, sobre todo con las diferentes tintas que estamos utilizando. Pero bueno, ya estamos consiguiendo imprimir y hemos hecho proyectos ya de imprimir en piezas con cierta complejidad, como veis ahí, incluso ciertas piezas todavía más complejas, que bueno, son proyectos confidenciales que no os puedo enseñar, pero que estamos trabajando con mucho esfuerzo en ello. Otra cosa muy importante son los sustratos. Trabajamos con materiales comúnmente usados en impresión funcional, como pueden ser plásticos tipo PET, policarbonato, poliuretanos, etcétera, papel muy típico, tejidos, siliconas, y aquí os muestro algunos ejemplos que hemos hecho en Tecnalia. Por ejemplo, un sistema de iluminación sobre un PET en el que tenemos diferentes sensores capacitivos para encender y apagar unos LEDs, incluso que cambien de color, con una tinta de plata. Aquí un sensor de deformación impreso sobre un guante basado en una tinta de carbono, perdón, que lo que hace es cambiar su resistencia en función de cómo estamos moviendo nuestra mano. Y por último, un ejemplo de un sensor impreso sobre Kapton. Además, hay un creciente interés en la impresión directa en otro tipo de materiales que no son tan utilizados en impresión, como puede ser el polipropileno, que es un material tan utilizado en la industria, pero que tiene una mala adherencia entre tinta y este sustrato, ¿no? Entonces aquí bueno, podéis ver cómo pues bueno, hemos integrado luces en una pieza de polipropileno a través de la impresión. También imprimir sobre metales tipo aluminio, acero. Aquí veis ejemplos de diferentes diseños de calefactables sobre aluminio. Cerámicas también, y por supuesto un poco el objetivo de este webinar sobre composites, ¿no? Sobre esas fibras que componen el composite. Para todos ellos tenemos que tener en cuenta también, además, igual que las tintas, el sustrato, ¿no? Los parámetros del sustrato, como puede ser cuánta temperatura aguanta. ¿Por qué? Porque luego tenemos que curar esa tinta.
¿Qué resistencia química tiene? Porque luego, bueno, al depositar esa tinta tiene unos disolventes y pueden afectar al sustrato. ¿Qué rugosidad? También es importante. ¿Qué constante dieléctrica? Bueno, pues varios parámetros que en el día a día tenemos que tener en cuenta. Pues una vez que os he explicado un poquito qué es la impresión funcional, pasamos ahora a ver cómo fabricamos esos velos de nanofibras. Entonces, bueno, la tecnología es la tecnología de electrospinning. Como veis aquí en el esquema de la izquierda, esto es el método más sencillo de electrohilado, que consiste en la formación de un jet a partir de una disolución polimérica que se aplica un campo eléctrico entre una aguja y un colector en el que se van depositando las nanofibras en forma de mat. Entonces, este jet se somete a una gran fuerza electrostática que lo va estirando desde unos cientos de micras hasta la escala nanométrica. Durante el tiempo de vuelo de este jet hasta el colector, lo que ocurre es que el disolvente o los disolventes que estamos empleando en la disolución se van evaporando, de forma que obtenemos un tejido no tejido, digamos, seco, ¿vale? Entonces, a la derecha veis una foto tomada en Tecnalia durante un proceso de fabricación de nanofibras de poliestireno y veis cómo se van depositando en el colector, en este caso un papel de aluminio que está conectado a tierra. Y también podemos ver, porque bueno, pues fue con una cámara de alta velocidad, en la trayectoria de ese jet, cosa que es súper difícil verlo con nuestros propios ojos. Solo se puede ver generalmente la iniciación de ese jet porque estamos pues con un tamaño de micras, ¿no? De cientos de micras. El resto no vemos absolutamente nada cuando estamos fabricando estas nanofibras. Tenemos también un laboratorio de electrospinning con dos equipos, a la izquierda electrospinning de aguja y a la derecha electrospinning de superficie libre o sin agujas. En el de la izquierda, lo que os decía, es la formación de ese jet desde la aguja hasta el colector. Es un equipo que hemos diseñado y fabricado en Tecnalia. Podemos obtener muestras tipo tamaño folio o incluso muestras más pequeñas, dependiendo de la aplicación o el proyecto que estemos trabajando, y muestras, como veis aquí, pues aproximadamente de 400 por 600 milímetros. En el caso de la derecha, la tecnología es muy similar a la anterior, lo que pasa es que en este caso tenemos una cubeta, bueno, que no se ve muy bien, pero una cubeta que está aquí, en la que vertemos la disolución y en esa cubeta hay un electrodo que está girando, se va impregnando de la disolución y lo que ocurre aquí es que en vez de un jet se forman miles de jets simultáneamente que van a depositarse a la parte superior de la máquina donde se encuentra el sustrato, ¿vale? Un sustrato que vamos recogiendo con un sistema roll to roll. Por lo que obtenemos en este caso muestras más grandes de medio metro de ancho por varios metros de largo, ¿vale? Lo que podemos decir es que esta máquina ya es una máquina a nivel más o menos semi-industrial. Tenemos diferentes colectores y electrodos para ambas máquinas, como veis aquí, pues para la de agujas, pues desde una aguja simple, que también tiene lo suyo, porque bueno, pues, son agujas con diferentes diámetros internos que nos afectan a la nanofibra que vamos a obtener. Cabezales multiagujas, creo que tenemos el último que hemos comprado es de 16 agujas. También tenemos la posibilidad con agujas coaxiales, incluso triaxiales, en la que el interior de la nanofibra puede ser de un material y el exterior de la nanofibra es de otro material. Colectores, en la diapositiva anterior veíamos el equipo con un colector tipo mesa, en lo que os decía, ¿no? Que podemos obtener tamaños tipo folio, y tenemos también colectores rodillo con diferentes generatrices que podemos obtener diferentes tamaños de muestra, e incluso si nos vamos a un disco que lo podemos girar a alta velocidad, obtenemos nanofibras alineadas. En el caso de la máquina sin agujas podemos tener electrodos, por ejemplo, con un número diferente de hilos que nos van a modificar la productividad de la fabricación de las nanofibras. También pues aquí electrodos macizos, etc. Entonces, con esto quiero decir que bien modificamos la productividad y bien también estamos modificando la morfología. Como en las tintas, como en los sustratos, como en todo lo que he comentado anteriormente, en electrospinning también hay parámetros que afectan
a esas nanofibras, a lo que obtenemos, y parámetros parámetros de proceso, como es la tensión aplicada, como os decía, el diámetro de la aguja que utilizamos, la distancia entre los electrodos, ¿no? Entre la aguja y el colector, la velocidad a la que gira este electrodo. Eso influye en las fibras. Además, influye los parámetros de la disolución, qué viscosidad tengo de disolución, qué conductividad, qué tensión superficial. Y otro bloque es las condiciones ambientales. Temperatura y humedad nos afectan también en el proceso. Pero bueno, todo es controlable. ¿Qué materiales obtenemos electrohilados? Pues bueno, como veis aquí también una larga lista, como en el caso de las tintas. Pueden ser poliméricos, cerámicos, metálicos, polímeros como poliestireno, diferentes poliamidas, policarbonatos, poliuretanos, poliacrilonitrilo. También electrohilamos polímeros reciclados un poco por formar parte de esa sostenibilidad que tanto buscamos todos. Tuvimos un proyecto en el que, en colaboración con otro centro, reciclábamos redes de pesca para convertirlas en pellets de poliamida y disolverlas, formar esa disolución polimérica y obtener velos para refuerzo de composites. Además, en estos materiales podemos introducir dentro de las nanofibras diferentes cargas, como veis aquí, nanotubos de carbono, dióxido de titanio, complejos de rutenio y un largo etcétera, para dotar de diferentes funcionalidades a las nanofibras, como pueden ser conductividad eléctrica, actividad antibacteriana, piezoelectricidad, etc. La morfología de las nanofibras es lo que veis aquí. Esto es una imágenes de SEM, un ejemplo de nanofibras de poliamida con un diámetro de fibra entre 100 y 150 nanómetros, una distribución bastante homogénea, y bueno, pues podemos conseguir fibras pues desde 30 nanómetros hasta varias micras. Y para que veáis ejemplos de dónde estamos utilizando estas nanofibras, uno de ellos ya os lo he comentado, el intercalado de velos termoplásticos como refuerzo de composites. Hemos integrado velos basados en poliamida 6, poliamida 6,6, PET, etc. Entre sus ventajas, son fáciles de integrar en el composite, no aumentamos el espesor o el peso del laminado final debido a que estos materiales pues tienen muy poco gramaje. Y algo que es importante, ¿no? En dónde estamos aplicando estos materiales compuestos y por qué los aplicamos, una de las cosas y principales ventajas es su ligereza. Nosotros no estamos modificando esa ligereza. No modificación de la viscosidad de la resina, la impregnación de estas resinas sobre las fibras es adecuada debido a esa alta porosidad que os comentaba anteriormente de estos materiales, y bueno, pues para que veáis unos valores, unos resultados para un composite de 14 capas de fibra de carbono en el que hemos intercalado velos entre todas las capas, velos de poliamida 6 con 3 gramos metro cuadrado, hemos obtenido un resultado de mejora de más del 105% en tenacidad a la fractura frente a un composite de referencia que no tenía estos velos. Otra de las aplicaciones muy importante de estos materiales es la filtración de partículas en el aire. Hemos obtenido velos con una eficiencia, como veis aquí en este gráfico, superior al 99,9% en todos los casos, incluso algunos en el 100% para tamaños de partículas entre 50 y 400 nanómetros. Estos tamaños, 200 nanómetros, pueden ser el tamaño de las bacterias y, como ahora sabemos más todos, tamaño de los virus, que pueden ser 100, 120 nanómetros. ¿Vale? Entonces, otra de las cosas, bueno, la principal ventaja además de esta eficiencia que estamos viendo es que estos filtros tienen una caída de presión muy bajita, es decir, la resistencia al paso del aire es inferior a un filtro convencional. En este gráfico vemos en gris el filtro de nanofibras y en azul un filtro convencional con una eficiencia también muy alta. Y esto significa pues, un coste de ahorro energético en aplicaciones como pueden ser los sistemas de ventilación y climatización, y por ejemplo en mascarillas podría ser que yo puedo respirar mejor si el filtro es de nanofibras, porque el aire pasa mejor a través de esos poros.
Además, estos filtros y también en colaboración con otro centro, lo que hemos hecho es un recubrimiento antibacteriano sobre el filtro que es capaz de matar bacterias. Como veis aquí, después de 6 días de incubación, lo que vemos es que esas bacterias no están, ¿vale? Las hemos matado. Con respecto a otro filtro que no tiene ese recubrimiento, vemos el crecimiento de bacterias al de unos días. Esto puede ser bien por un recubrimiento o también, como decía antes, podemos introducir esas partículas o esos agentes activos dentro de las nanofibras para que de esta forma pues, bueno, los tengamos ciertamente encapsulados y que pues, tengamos ese miedo de, no, es que salen fuera del filtro, ¿no? Tengo ese recubrimiento, ¿qué pasa con esas nanopartículas que tengo ahí? Pues, bueno, pues una opción es tenerlas dentro. Y como veis aquí, en la curva naranja, estos filtros con esa capacidad antibacteriana también tienen una caída de presión inferior todavía a un filtro convencional. Entonces, bueno, viendo las características de la impresión funcional y las características de electrospinning, pues nos pareció muy buena idea unir estas tecnologías y estamos trabajando en diferentes diseños de circuitos, diferentes sustratos, es decir, velos poliméricos electrolilados sobre colectores. Aquí, bueno, algunas fotos para que veáis los tamaños de muestra nuevamente. Tipos de tinta, pues conductoras, semiconductoras basadas en carbón, en metal, dieléctricas, adhesivas, diferentes suministradores, diferentes ciclos de curado que tenemos que tener en cuenta en función de qué velo utilizamos, tecnologías de impresión, pero sobre todo estamos trabajando con serigrafía, y ese bloque de pick and place que teníamos de montaje, ¿no? Y conectorización de LEDs, resistencias y conectores, pues al igual que en la fibra de vidrio, por ejemplo, también podemos incluir estos elementos sobre los velos con cierta facilidad. Pasamos a ver los casos de uso, a modo de ejemplos, diferentes impresiones embebidas en composites. El primero de ellos bueno, pues es un sistema de iluminación que hemos embebido en un composite con control táctil a través de botones capacitivos que pueden encender y apagar esos LEDs, incluso cambiar de color, y le hemos dado una forma 3D a esa pieza, ¿no? Lo que decíamos antes, estas fibras de vidrio que se utilizan para la fabricación propia del composite, pues tienen cierta flexibilidad que nos permiten hacer este tipo de piezas. Aquí lo mismo, pero con un acabado de fibra de carbono y, pues por poner otro ejemplo, otra integración de un sistema de iluminación, esta vez en plano, en un composite en plano. Aquí veis la foto en la que imprimimos directamente sobre la fibra y ya embebido en el composite. Aquí lo que hicimos fue pues, un estudio de ver cómo integrábamos esos LEDs, la distancia que poníamos, dónde ponemos ese circuito, ¿no? En qué capa lo ponemos para ver cómo le afecta la luz en ese composite. Entonces, bueno, en todos los casos imprimíamos sobre fibra de vidrio, la anchura de línea, aquí ya veis que es grandecita, de un milímetro, y hemos utilizado resina epoxi, en algunos casos creo que fenólica, y el método de infusión, el método de fabricación del composite, la infusión a vacío. Y bueno, los ciclos de curado, pues en función de la resina que empleamos, pues variación de tiempos y temperaturas. Otro caso es la impresión de sensores directamente sobre fibra de vidrio y posteriormente embebidos en composite. Aquí lo que hicimos fue pues hacer un estudio de qué tipos de fibra utilizábamos. En general, como conclusiones, vimos que a medida, que para fibras con mayor gramaje tenemos menos volumen de poro y por tanto digamos que la tinta no absorbe tanto y se queda más en la superficie. Pero estos materiales, la desventaja que tienen, ¿no? A mayor gramaje es que son menos estables, quiere decir que se mueven más. Lo que hacemos es que pues en cierta manera algunas de las tintas pueden llegar a fragilizarse. A medida que disminuimos el gramaje de estos tejidos,
pues vemos que la tinta absorbe más por esos poros, ¿no? Entonces la tinta pasa a través del tejido, pero son tejidos que son más estables, ¿no? Se mueven menos. Entonces, bueno, es buscar un poco el equilibrio para la aplicación que tengas. Aquí en este caso, como veis, el ejemplo fue un sensor de Puente Whiston, donde utilizamos diferentes tintas para desarrollarlo, tinta de plata, carbono y una tinta polimérica. Y veis bueno, pues que estaba ya embebido en un composite con un conector y se hicieron ciclos de temperatura, creo que hasta 80 grados, con una respuesta bastante lineal. Pasamos a otro tipo de sensores donde solo utilizamos una tinta, en este caso tinta de plata, y aquí ya nos vamos a líneas mucho más finas, ¿vale? El diseño del sensor es de 150 micras de anchura de pista y 500 micras de distancia entre pistas. Realizamos una primera pasada para tener ese sensor y vemos que la anchura de pistas es más o menos la que tenemos, igual quizá un poquito más grande, se esparce un poquito debido a esos poros esa tinta, pero las líneas no conducen, no tenemos una conductividad. Nos pasamos a hacer varias pasadas de tinta, ¿no? Varias capas. En este caso, el sensor 150 micras de anchura de línea y 350 de distancia entre pistas. Lo que vemos aquí es que obtuvimos unas pistas, ya veis, de 330 micras aproximadamente de ancho, mucho mayores que las del diseño inicial, quiere decir que, bueno, pues que las pistas se van esparciendo a través del tejido y en algunos de los casos se esparcen tanto que las líneas se unen y eliminamos ese espacio entre pistas. Por lo tanto, vemos en este como hemos un montón de sistemas, un montón de cosas, pero tenemos esas limitaciones que os decía al principio. Líneas hasta 300 micras podemos obtener más o menos y necesitamos mayor espacio entre líneas. Es decir, lo mismo que decía, ¿no? La miniaturización. Pues no podremos tener muestras tan pequeñas. Por ello, la utilidad de los velos. En este caso, un sensor de temperatura embebido en composite sobre diferentes velos de nanofibras impresos, tintas basadas en plata y por la tecnología de screen printing. El diseño de sensor nos hemos ido a líneas finitas de 150 a 200 micras de anchura de pistas y distancia entre líneas también entre 150 y 500 micras. El velo es una capa más del composite. Hemos utilizado fibra de vidrio bidireccional, una resina epoxi como en los casos anteriores, infusión a vacío y bueno, en este caso para esta en concreto el ciclo de curado 90 grados, 90 minutos y un postcurado de 120 minutos. Para estos sensores hacemos diferentes caracterizaciones como hemos visto también antes, ¿no? Caracterización eléctrica, medimos la resistencia eléctrica de los sensores que imprimimos. En este caso hemos hecho un sensor sobre un velo de carácter hidrofóbico con una temperatura crítica hasta 100 grados y lo que hemos hecho es utilizar diferente espacio entre pistas y vemos cómo disminuye su resistencia eléctrica, bueno, pues porque tenemos digamos un camino más corto, ¿no? Menos distancia. Hemos hecho el curado de la tinta a diferentes temperaturas y vemos también cómo va disminuyendo la resistencia al curar la tinta. El espesor de línea que hemos obtenido es de aproximadamente 55 micras y para otro velo de carácter hidrofílico y con una temperatura de hasta 200 grados aproximadamente, aquí lo que hicimos fue imprimir diferentes, el mismo sensor varias veces para ver un poquito cómo de repetitivos somos en estos procesos, ¿no? Entonces, para un sensor de 150 micras de anchura de pista y 350 de espaciado entre pistas, vimos que la resistencia más o menos es la misma, por lo tanto, tanto la impresión que hacemos como los velos que estamos fabricando, podemos decir que son bastante repetitivos. La siguiente caracterización que hacemos es la microestructural.
aquí lo que hemos visto es que para el velo de carácter hidrofílico tenemos un sensor de inicio de 150 micras de anchura de pistas y de 200 micras de distancia entre pistas. Obtenemos más o menos lo del diseño inicial, un poquito más, ¿no? Bueno, pistas de 180, 170... debido a ese carácter hidrofílico, pues bueno, es un velo en el que la plata, digamos, que también absorbe un poquito por esos poros, ¿no? No tanto porque no pasa hacia el otro lado por los poros pequeñitos que tenemos, aunque tengamos muchos, pero son muy pequeñitos. Y en el caso de un sensor de 150 con espacio en 350, pues vimos lo mismo. Para el velo de carácter hidrofóbico, como veis aquí en esta foto, aquí sí que vemos que lo que hacemos como diseño inicial es lo que obtenemos al final, ¿no? Unas líneas de 200 micras, pues obtuvimos líneas de 200 micras. Este velo lo que nos hace es tener una mejor resolución de las líneas impresas y además es un velo con cierta estrechabilidad. Hemos hecho algunos ensayos con velos que son muy finitos, que creo que la deformación llegaba a ser hasta el 160%. Por lo que, bueno, pues nos parecen materiales muy interesantes. Además hicimos, por último, la caracterización térmica de estos sensores ya embebidos en el composite y impreso lo metimos en que la respuesta es lineal y que la sensibilidad fue de 4,9 ohmios por grado y bueno, pues una sensibilidad bastante buena, un buen resultado. Podemos decir que este sensor sigue funcionando, los sensores que tenemos siguen funcionando con esta ventaja de meterlos en el composite, ¿no? En el composite, pues bueno, los estamos aislando de todo lo exterior. Y para finalizar, otros ejemplos que hemos hecho sobre los velos, bien circuitos de iluminación como sobre las fibras de vidrio, pues bueno, un sistema que enciende y apaga unos LEDs con un conector y un botón capacitivo, y en este caso, no he puesto la foto del sistema de iluminación coloreando el composite, pero lo tengo aquí en esta foto de la derecha. Como hemos comentado anteriormente, en los velos podemos meter cargas, ¿no? Podemos meter diferentes partículas dentro de las nanofibras. Y un ejemplo de ello es meter pigmentos, de forma que hacemos que los velos sean de color, ¿no? Le damos otra función que es la estética. Y hicimos aquí pues, un estudio de poner diferente número de capas de diferente número de velos para ver cómo se modificaba esa intensidad del color. Y bueno, pues lo que vimos era que con un velo o dos como mucho era suficiente para ver ese color, pero no perder el entramado de la nanofibra, del entramado de la fibra de carbono tan característico. Pues bueno, otra de las cosas que hemos hecho son calefactables sobre los velos también, bueno, pues, embebidos en composite, llegando hasta 50 grados, por ejemplo. Bueno, pues dependiendo de la tinta que utilices, puede llegar a más temperatura. Otro de los ejemplos que hemos hecho actualmente es imprimir sobre el velo imprimir un circuito sobre el velo para poder meter más electrónica dentro del composite embebida, ¿vale? Esto nos parece algo importante y para ello necesitamos que esa distancia entre líneas sea muy pequeñita, cosa que conseguimos con estos materiales. Y por último, para que veáis esa estrechabilidad de algunos de nuestros materiales, en los que hemos impreso ese sensor de temperatura y bueno, pues lo deformamos, así que podría ser muy interesante en aplicaciones textiles, pues imprimiendo diferentes sensores como temperatura, deformación o bueno, pues hoy en día para detectar todo, ¿no? En textiles queremos ya que podamos detectar todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, este es el final de mi presentación. No voy a decir como conclusiones para repetirme otra vez todo lo que he dicho, así que sí que me gustaría decir que
tanto la tecnología de impresión funcional como la tecnología de impresión de electrospinning son muy versátiles y podemos dotar de multifuncionalidades a los materiales compuestos de una manera muy sencilla. Gracias a todos por escucharme y creo que podemos pasar a la ronda de preguntas, ¿no, Elena? Perdón. Hola, Ana. Sí, pasamos. Bueno, primero, muchas gracias por enseñarnos tantas aplicaciones en las que habéis pensado para estos materiales. Y sí, tenemos un par de preguntas, entonces si te parece te las voy a ir leyendo, ¿vale? Y bueno, animaros a todos a que lancéis más preguntas, ¿vale? Que Ana está dispuesta a contestaros a todos. Bueno, pues mira, primero Antonio Guerrero te comenta, quería preguntar si tenéis un departamento de impresión comercial de cara al público o esto está reducido ahora mismo a la investigación. Bueno, nosotros recibimos un montón de visitas de empresas que nos encanta además para poder participar en proyectos con las empresas, que es lo que más nos interesa. Y ahí tenemos, bueno, digamos que tenemos bastantes prototipos porque, como decía, trabajamos mucho en proyectos en los que acabamos en una pieza, en un prototipo. Entonces, pues todos estos sistemas que os he estado enseñando los tenemos como piezas, como para enseñar, para tocar y bueno, por supuesto, si queréis venir a visitarnos, nosotros no vendemos el producto como tal porque somos un centro tecnológico, pero sí que tenemos un montón de prototipos para enseñar, tocar y para que los veáis. Perfecto. Antonio, de nuevo, te pregunta si habéis estudiado si hay variación de sensibilidad en el sensor al estirar el velo. Sí. Sí que o sea, en el caso del vídeo que hemos visto que estamos estirando el sensor, efectivamente la resistencia cambia. Por eso puede ser un sensor bueno para deformación, porque en cuanto lo estiras sí que cambia su resistencia eléctrica. Vale, de acuerdo. Vale, era la misma pregunta. De acuerdo. Bueno, vas a tener los datos de Antonio, entonces, bueno, pues ya le puedes comentar en directo ese ofrecimiento para que visite vuestras instalaciones y ver los prototipos en directo. Más cuestiones sobre la capacidad de industrialización o escalado de estas tecnologías. ¿Cómo está la situación? ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, en cuanto a la tecnología de electrospinning, que es la que más controlo yo, pues bueno, ya existen equipos comerciales a nivel Europa, incluso aquí, nacionales, bueno, empresas que venden equipos ya muy grandes. Yo conozco algunas empresas que, bueno, pues equipos que que ocupan una sala entera con su control también de temperatura, humedad, todo. Equipos de agujas con 300 agujas, con muchas, con capacidad de poder sacar muestras de más de 1 metro de ancho en continuo. Incluso también la tecnología sin agujas, lo mismo, ya en grandes equipos. O sea que hoy en día es industrializable porque existen máquinas. Y en cuanto a la tecnología de impresión, pues yo pensando en la serigrafía, que es algo que conocemos de hace muchísimos años, yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Que es escalable fácilmente. De acuerdo. La tecnología que comentas, aunque no vayamos a dar nombres comerciales, evidentemente, ¿es tecnología española? Sí, existen a nivel nacional existen algunas empresas que venden equipos. La tecnología no es como tal española, pero sí que hay, y a nivel Europa hay también bastantes empresas que venden equipos. Vale.
Bueno, de momento no tenemos más preguntas, pero siempre ocurre esto, así que es el momento de que yo os invite al siguiente webinar de EMAC a todos los que estáis aquí, ¿vale? Y mientras, pues si se os ocurre alguna pregunta podéis seguir formulándola. El próximo webinar de EMAC será en el mes de mayo y se titula, un segundito, se titula Aquelite, una resina termoplástica líquida para materiales compuestos sostenibles. Es un nuevo desarrollo del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC y nuestra ponente será la doctora Raquel Verdejo. Así que, bueno, pues estáis todos invitados a saber un poco más acerca de esta resina. El webinar será el 25 de mayo. Un poco antes de que nos veamos todos en MADCOM, aprovecho para invitaros a todos a que vengáis a Sevilla a celebrar el 25 aniversario de los MADCOM. No tenemos más preguntas, entonces, bueno, este tiempo que nosotros utilizamos para... Vale, ¿ves? Cuando digo no tenemos más preguntas, siempre hay más preguntas. Antonio Guerrero, de nuevo, te dice, no me gustaría acaparar. No pasa nada, Antonio, no hay más preguntas, entonces bienvenidas. Pero ya que está la oportunidad, perfecto, que la aproveches. Una de las características, dice, una de las características de las placas electrónicas es el ruteado en distintas superficies o paso a través de distintas alturas. Y la pregunta es si habéis intentado hacer circuitos por ambas caras. La respuesta es: se puede hacer circuitos por ambas caras. En el caso de los velos de electrospinning, ya veis que, bueno, creo que no he enseñado un velo por la parte de atrás, pero la parte de atrás, digamos que donde están las pistas impresas no conduce, o sea, aísla, entonces podríamos imprimir otro circuito y sobre la fibra de vidrio depende del tejido que utilicemos. Entonces sí, pero es una de las cosas que estamos pensando. Bueno, creo que entre Antonio, que no sé de qué prisa viene, y Tendalia se va a generar una futura colaboración. Ojalá, ojalá. ¿Perdona, Ana? Ojalá. Seguro que sí. Bueno, y siguiendo un poco en esta línea, nos has hablado de varias aplicaciones en cuanto a los velos de electrospinning. ¿Tenéis contempladas otras que estéis trabajando ya en Tendalia y que no nos hayas contado? Fuera de la impresión funcional, bueno, en impresión funcional seguimos trabajando y es una de las cosas que estamos aportando mucho. En otras aplicaciones que no tienen nada que ver con esto, sí hemos trabajado en varias. Bueno, ya os he comentado la filtración de aire, también hemos hecho cosas en descontaminación de aguas, con lo que hemos, por ejemplo, eliminado metales pesados del agua, diferentes contaminantes como medicamentos, a través de lo que decía, meter dentro de las nanofibras diferentes compuestos para eliminar esos contaminantes, como puede ser el dióxido de titanio con una fotocatálisis, etcétera, o compuestos que absorben dentro de su estructura esos metales y se quedan ahí absorbidos. Y también hemos trabajado en membranas impermeables y altamente transpirables por esa ventaja de esa alta porosidad que tienen estos materiales, ¿no? Como hemos visto ahí, esos velos que son de carácter hidrofóbico, pues bueno, tienen cierta aplicación en membranas impermeables para textiles. Bueno, me puedo alargar aquí mucho, también hemos trabajado en sensores y sí, tiene muchas aplicaciones. Bueno, eso da para otro webinar de AEMAC, tenemos una pregunta de María Dolores Fernández. Dice, si estáis interesados en usar nuevos polímeros de diseños no comerciales para el desarrollo de nuevos velos por electrospinning. Nuevos polímeros, siempre estamos abiertos, pero necesitamos ver su aplicación, para qué los queremos, ¿no? Que yo creo que es importante. Además, no todos los polímeros se pueden electrohilar, ¿eh? O sea que
hay que ver qué polímero sería y para qué sería interesante. Bueno, entiendo que María Dolores te puede suministrar nuevos polímeros y de Sí, ahí, sí, yo encantada, los disuelvo y los pruebo. de ahí su pregunta. Como tendrás su contacto, pues ya establecéis un contacto directo entre vosotros. Pues bueno, si te parece, Ana, nos gustaría, vamos a ir cerrando, ¿vale? Y nos gustaría que nos hicieses, bueno, pues una pequeña conclusión, ¿vale? De lo que tú consideres para cerrar esta ponencia. Y bueno, un placer y muchísimas gracias por haber compartido un poquito de todo lo que estáis desarrollando en Tecnalia. Como te digo, bueno, como ya intuíamos, María Dolores Fernández comenta que sí que tiene polímeros que funcionan bien en electrohilado para velos hidrofílicos. Genial. Así que, bueno, pues María Dolores Fernández contactará a Ana personalmente contigo y seguro que de aquí surge una nueva colaboración. Como decimos, bueno, los webinars de AEMAC son para que nuestros asociados puedan compartir su conocimiento con todos los asociados y los no asociados, es decir, con la comunidad de los materiales compuestos en nuestra lengua vehicular en castellano. Y también para que surjan nuevas colaboraciones entre todos. Y esto es la idea de estos webinars. María Domínguez te da las gracias por la presentación, te comenta que ha sido muy interesante. Y bueno, doy 30 segundos más por si a alguien se le ocurre una última pregunta o una última consideración. Y si no, como te decía, muchas gracias, Ana, por tu tiempo, por compartir con nosotros parte de tu conocimiento y de todo lo que estáis desarrollando en cuanto a esta temática en Tecnalia. Como siempre, un placer contar con Tecnalia en estos webinars. Y si te parece, pues ahora sí te doy paso para que concluyas, ¿vale? Y si hay más preguntas, pues ya las dejaremos para que me las envíen. ¿Vale? Bueno, concluye con lo que quieras. Gracias, Ana. Vale, bueno, gracias a ti, Elena, por darnos esta oportunidad también, ¿no? de difundir un poquito lo que hacemos. Y bueno, yo soy una apasionada de estas tecnologías, así que decir que para mí y creo que para la sociedad puede ser algo muy interesante, muy novedoso y bueno, y ya habéis visto, ¿no? Que todo lo que hacemos, os vuelvo a decir que podéis venir a Tecnalia a ver todos estos demostradores que en general cuando vienen a verlos la gente alucina y se queda súper contenta. Son ideas muy innovadoras que se pueden integrar fácilmente pues en piezas, ¿no? En procesos industriales, en clientes, o sea, o en empresas que tengan una pieza que le quieran dar una nueva funcionalidad o sustituir algo convencional por algo más novedoso que ya vemos, ¿no? Que pues reducción de peso, inteligencia de productos. Y tenemos esa facilidad de pues, distintos materiales, distintas tintas, tenemos mucha experiencia. Así que bueno, pues yo no voy a decir nada más, que os animo a que vengáis y a que me preguntéis un montón de cosas a mí y a mis compañeros, que somos unos cuantos trabajando en todo esto y os podemos contestar y, bueno, y comentar todo lo que necesitéis. Así que bueno, gracias. Eskerrik asko, Ana. Suri. Agur. Agur.